Hola, ¿qué tal amigos de su canal Tepantlato TV? Nuevamente con el placer de estar con ustedes y con una invitada muy especial. Tengo a mi izquierda en el micrófono a la maestrante Paola Morales Torres, quien es una persona muy especial. Actualmente se desempeña como secretaria proyectista en la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y tiene nada más 28 años de trabajar ininterrumpidamente para este tribunal. Maestra Paola, ¿qué me puede decir de estos 28 años? ¿Fueron fáciles, difíciles? Pues como todo, muchas gracias primero y gracias por la invitación, por compartir este micrófono. Sí, ha sido arduo, ha sido agotador. Todos sabemos que el trabajo en el Poder Judicial es constante, cada vez aumenta, pero rara vez disminuye. Y empecé desde abajo, ¿no? Cosiendo expedientes, sellando, auxiliando a los profesionales jurídicos de carrera judicial en el juzgado, pero ha sido siempre satisfactorio. Muchas gracias, maestra. Con toda esta experiencia, pues está aquí con nosotros para tratar un tema de trascendental importancia, que es la controversia de arrendamiento inmobiliario como forma de violencia procesal contra las mujeres. Este es nuestro tema central. Y antes de referirnos a este tema, pues vamos a ahondar un poquito en los antecedentes de nuestra ponente. Ha sido licenciada, obtuvo el grado de licenciatura en Derecho por la UNAM. ¿Qué tal la UNAM, maestra? Ya, muy bien. Fui egresada del plan de estudios, que en esa época era novedoso, de 10 materias por semestre, arduo, pero como siempre de excelente calidad, ¿no? La UNAM. Sí, claro, además una de las universidades mejor calificadas a nivel latinoamericano. Sí, así es. La Facultad de Derecho es de las mejores facultades a nivel nacional de Derecho. Así es. Entonces, pues muy orgullosos de tenerla aquí con nosotros, porque pues esta universidad es también principalmente de egresados de la UNAM y básicamente del campus Aragón, que antes era FES Aragón, antes era ENEP Aragón, y ahora es FES Aragón. Entonces somos hermanos, digamos, de esa casa de estudios. Usted tiene los estudios de maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Magno Americana de Morelia. ¿Qué quiere decir eso, Gobierno y Políticas Públicas? Bueno, pues la maestría principalmente, la razón por la que yo me inscribí es que pertenezco a una red nacional de defensoras electorales, y se ve ahí la necesidad de que las mujeres que participamos de esa red carecemos de formación suficiente para que los proyectos y las ideas que tenemos justamente para el ejercicio de estos derechos se pueden concretar, ¿no? Esa fue lo que me motivó a cursarlo, impulsado principalmente por ser parte de esa red. Ah, qué bien, maestra. Y actualmente es candidata por el Distrito Judicial Electoral para magistrada en materia civil para la Ciudad de México. Sí, estoy por el Distrito Judicial Electoral número 7, que abarca principalmente la alcaldía de Coyoacán. Fui insaculada. Precisamente recientemente fui al Instituto Electoral de la Ciudad de México a ratificar mis datos, ratificar y rectificar mis datos personales. Pasé el filtro constitucional de requisitos constitucionales, posteriormente pasé el filtro de idoneidad y al final pues resulté insaculada en uno de los 3 comités por parte del Comité del Poder Ejecutivo de esta ciudad. ¿Y cómo se sintió en ese proceso, maestra? Pues es que es novedoso. La realidad es que quienes estábamos participando nos íbamos sorprendiendo en cada etapa, porque la realidad es que las reglas se iban creando conforme íbamos pasando a la siguiente etapa, ¿no? Entonces,
En muchas de las ocasiones no estaba muy claro qué era lo que seguía, aunque sí como tenía que concluir. Pues, ha sido pues seleccionador, como siempre con las experiencias nuevas, pues hay incertidumbre, hay mucho miedo, pero pues salir insaculada, ¿no? Que es una de las finalidades, una de las etapas que se tienen que seguir. Pues felicidades, maestra. Muchos compañeros abogados seguramente se quedaron en el camino y debe haber sido duro, ¿no? Es sí. Algo difícil de aceptar, de vivir esa situación. Sí, porque somos, muchas personas del Poder Judicial con carrera judicial, con formación profesional, con actualización, con experiencia. Gente muy valiosa que yo conozco, con las que he compartido formación académica, pues no salieron beneficiadas o en alguno de los comités, o ya al final en la insaculación, incluso en las listas de idoneidad. Gente que yo considero que es valiosa, inteligente, talentosa y que tienen mucho que aportar, ¿no? Porque las experiencias que nosotros adquirimos en nuestro trayecto dentro del Poder Judicial difícilmente se pueden adquirir, aunque sean despachos grandes y muy renombrados, ¿no? Lo que se vive acá es altamente especializado. Muchas gracias. Pues como candidata, pues me voy a permitir, espero no tener inconveniente en ahondar un poquito en su perfil personal, maestra. Usted ¿qué estado civil tiene? ¿Tiene familia? ¿Cuál es su situación personal? Bueno, yo soy mamá autónoma, soy soltera, tengo una hija y un hijo. Ha sido complicado. La realidad es que este sistema cultural y nuestra sociedad no es muy benéfico con quienes creemos en autonomía, ¿no? Principalmente con las mujeres. Como tenemos esta cuestión de la doble y la triple jornada, es muy difícil lograr espacios que nos permitan nuestro desarrollo personal, sobre todo el académico y el laboral, porque casi todo nos absorbe la crianza y la administración de la casa, ¿no? Y también pues tener esta reserva de tiempo, este espacio mental, este lugar emocional para nosotras se dificulta un poco, pero pues gracias a una red de apoyo siempre va a ser mucho más sencillo salir adelante. Y el papel de los hombres, por curiosidad nada más, ¿se necesitan, no se necesitan? ¿Es mejor ser independiente y libre? ¿O qué? O sea, ¿qué? Pues es que eso puede decir? Sí. Eso ya es una cuestión personal, ¿no? Ya es de vocación. Hay quienes tienen la vocación de la soltería, hay quienes tienen la vocación de formar familia, hay quienes tienen la vocación de estar en pareja. Y yo creo que lo que se necesita realmente es tener las condiciones para que cualquiera que sea esa vocación podamos ejercerla plenamente sin ser sancionados socialmente ni familiarmente, y hacerlo de manera libre, ¿no? Y que nos dé paz, que nos permita la felicidad personal, el desarrollo personal, emocional. Sí se necesitan los hombres, en mi opinión, porque a fin de cuentas somos una sociedad integrada por hombres y por mujeres. La realidad es que la estructura mexicana no nos permite ni a hombres ni a mujeres participar de todo lo que históricamente se ha asignado a cada uno de los roles que se nos asignan a hombres y a mujeres, ¿no? La participación de los hombres como parte de las redes de apoyo de cuidado de personas enfermas, adultas mayores, infancias, es importante, porque, por ejemplo, a la hora de cargar a alguien, siempre estamos buscando un hombre, ¿no? Que no tiene estos problemas del piso pélvico. Eso es en algo muy sencillo, ¿no? Pero en algo como la contención, el tiempo de compañía, de los hombres participar en crianza activamente, sí se necesita más toma de conciencia, pero también por parte de los hombres. Las mujeres como que ya estamos desarrollando este aspecto de participar
en el espacio público, ¿no? Lo que antes estaba reservado para los hombres, que era el espacio público, que era el trabajo, el deporte, la participación activa en cualquier piso político que se escogiera. Ya estamos entrando en él, pero también falta que los hombres tengan este deseo, esta intención y esta construcción personal de participar en la crianza, en el cuidado, y sobre todo en el desarrollo personal, emocional, que es lo que nos permitiría esta participación mucho más amable. Claro que sí, sin duda que estamos en una etapa de revolución, de empoderamiento de las mujeres. Están recuperando espacios, son mujeres luchadoras, y pues considero que aquí tenemos nuestra invitada un ejemplo para muchas mujeres que viven en la misma situación, o sea, que viven la misma particularidad, ya sea por elección propia o por una situación forzada de las circunstancias. Pero pues aquí tenemos un ejemplo pues de una mujer que lucha por superarse, una mujer exitosa, y que pues seguramente servirá de inspiración para muchas de las personas, de las mujeres que nos están oyendo, y también el reconocimiento y admiración de parte de todos los varones, maestra. Pues ya entrando, pero antes de entrar a nuestro tema, maestra, ¿cómo podríamos nosotros entender el feminismo? Bueno, el feminismo es en muchos aspectos, o sea, es una postura política, es una vertiente cultural, pero también es una corriente de pensamiento, en donde lo que se busca es la liberación de las mujeres de la estructura que la tienen en una situación de dominación. ¿Liberarse de qué? De los hombres. No necesariamente de los hombres, ¿sí? Son de estas estructuras que nos colocan en una situación de dependencia económica, de dependencia emocional. El lograr que las mujeres entiendan que por sí mismas son un fin para sí mismas, y no la mamá de, la esposa de, la abuelita de, la compañera de, eso nos permite a nosotros crearnos este espacio de liberación que nos ve como sujetas y no como objetos. Esto nos permite a nosotros, nos permite desarrollarnos, pero también a los hombres, porque les quita esta carga estructural que se les da de ser los proveedores principales, de solamente permitírseles socialmente determinadas emociones como la ira, el enojo, la dureza, y tocar esa parte emocional. Entonces, el feminismo, aunque es el sujeto político somos las mujeres, a fin de cuentas benefician a toda la estructura social, empezando por la familia. Clarísimo, muy claro, maestra. Pues, y esta situación de dependencia creo que tiene mucho que ver con nuestro tema. Controversia de arrendamiento inmobiliario como forma de violencia procesal contra las mujeres. ¿Podría explicar brevemente, maestra, qué es la violencia procesal y cómo se manifiesta en los casos de mujeres que enfrentan desalojos injustos? Sí, en la violencia procesal a mí me gusta retomar la definición que tiene el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico de la Real Academia Española sobre el abuso procesal. En España se entiende abuso procesal, aquí lo entendemos como violencia procesal, como todo exceso cometido en acción u omisión y en perjuicio de la parte contraria en un litigio, en el uso, y aquí me gustaría resaltar este punto, de supuestas o reales prerrogativas procesales. ¿Por qué supuestas? Porque también se dan este tipo de derechos bajo contratos simulados o incluso se llegan a falsear. Generalmente en este tipo de situaciones de violencia procesal, lo que se busca es despojar a las mujeres de la vivienda, sacarlas de la vivienda cuando son receptoras, sobre todo
en controversias de alimentos o una forma de desentenderse o dejar de cumplir con sus obligaciones alimentarias, donde ellas son las receptoras o las administradoras. No sé si fui clara. ¿Nos puede poner un ejemplo, maestra? Sí, por ejemplo, bueno, en mi experiencia profesional, lo que he estado viendo ahorita son donde un inmueble es propiedad de una persona que tiene un hijo varón. Ahí lleva a vivir a la esposa con sus hijos, se lleva a cabo una ruptura posteriormente, y para no proveer, no pagar mayor cantidad de pensión alimentaria, las dejan viviendo en esos inmuebles que no son propiedades de ellos, pero pueden ser o de los padres, del compadre, del vecino, del amigo, de la hermana, de alguien que tiene una relación cercana con el deudor alimentario. Llega en un momento en el que ya no quiere seguir pagando y cumpliendo con esa parte de los alimentos, entonces se busca la manera, sin intervenir él, en el que ya no se provea de vivienda. Muy interesante, maestra. Pues el tiempo se nos agota de este primer segmento, y retomamos este ejemplo después de unos mensajes. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual cordialmente se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de doctorados, los cuales son: Doctorado en Derecho Civil, el cual tiene como objetivo formar expertos en desarrollo de investigaciones jurídicas, con talento para crear nuevos paradigmas en el derecho en materia jurídico-civil, siendo capaz de contribuir, a través de la investigación, al desarrollo del pensamiento jurídico e interpretar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos contemplados por la ley civil. Doctorado en Ciencias Penales, el cual tiene como objetivo formar expertos con estrategia y cultura jurídica para revisar, comprender y analizar los diversos fenómenos en materia penal, siendo capaz de proponer alternativas de solución a las problemáticas jurídicas y generar conocimientos innovadores en el campo de las ciencias penales. Doctorado en Derecho Familiar, el cual tiene como objetivo formar expertos en realizar investigaciones que ayuden a crear nuevos paradigmas en el derecho en materia familiar, alcanzando el nivel de conocimiento para contribuir al desarrollo del pensamiento jurídico universal y solucionar problemas jurídicos nacionales e internacionales en materia familiar. Doctorado en Derecho Constitucional, el cual tiene como objetivo formar expertos que realicen investigaciones de alto impacto, tanto a nivel teórico como social, con riguroso apego a los principios, valores y fundamentos constitucionales, siendo capaces de elaborar propuestas de solución mediante la interpretación del derecho constitucional en proyectos prácticos y que repercutan sobre la estabilidad social. Cabe mencionar que nuestros doctorados se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Vamos, estimados amigos, estábamos con la maestra Paola Morales Torres, quien nos estaba dando un ejemplo sobre la forma en que se puede consumar violencia procesal contra las mujeres en las controversias de arrendamiento inmobiliario. ¿Nos puede volver a poner en contexto con ese ejemplo, maestra, por favor, de cómo se puede ejercer violencia contra las mujeres en una controversia de arrendamiento inmobiliario? Sí, por supuesto. Primero me gustaría, fui omisa en explicar un tema que es el concepto de violencia según el Convenio de Estambul, que define a la violencia contra las mujeres. Aquí dice, en el artículo 3.1, se deberá entender una violación a los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres,
a todos los actos de violencia basados en el género que implican o puedan implicar para las mujeres daños, sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica, y aquí es donde resalto económica. Esta afectación o este daño se puede dar no solamente a nivel monetario, sino también de sus derechos económicos. Uno de los derechos reconocidos por la ONU es el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda con ciertas características que le dan el carácter de dignidad y apta para ser habitable, ¿no? En el contexto en el que estaba explicando este ejemplo de las controversias de arrendamiento inmobiliario, es en donde se utiliza este tipo de juicios para que los deudores alimentarios dejen de cumplir con la obligación o la carga que tienen de pagar la vivienda de las mujeres, pero siempre desde una situación de poder. ¿Cómo es esto? Aunque ellos procesalmente no aparecen dentro de las contiendas, porque no son los dueños de los inmuebles ni quienes celebraron los contratos originales, no, ahí me estoy desviando. Aunque no son quienes aparecen como dueños, se perjudican las mujeres cuando se rescinden este tipo de contratos. Me explico de otra manera. Los deudores alimentarios celebran contratos de arrendamiento con personas con quienes tienen algún vínculo cercano para poner ahí a vivir a sus acreedores alimentarios, que pueden ser la mujer principalmente, con la descendencia, hijos e hijas. Después ya no quieren seguir pagando la renta, quieren disminución de alimentos, y lo que hacen es que dejan de cubrir con estas obligaciones. En este caso, quienes quedan en la deriva son las mujeres con quien está arrendando. Entonces, esta persona lo que quiere es recuperar la posesión de su inmueble. Las mujeres están en una situación de dependencia porque ellas no decidieron irse a vivir ahí las metieron. Ahí las llevaron. ¿Por qué? Porque están en una situación de dependencia. Ellas no tienen la facultad, no tienen el poder adquisitivo. Por convenios de divorcio deciden que ese es el lugar donde tienen que tener a los hijos, y entonces se ven obligadas de alguna manera a permanecer en ese tipo de viviendas sin tener ninguna toma de decisiones, la facultad o la posibilidad de tomar decisiones respecto de dónde vivir o dejar de hacerlo. ¿El segundo segmento? Sí. ¿El segundo lo repetimos, maestra? Okay. Sí, ¿no hablo claro? No, sí está bien. No, sí, necesito saber por qué ando medio bronca. ¿Sí? Todo está muy contigo. Ok. Usted grabado se va a quitar. Creo que yo no me escucho bien, ¿verdad? Regresamos. No creo que es problema de ellos. No dejo de grabar, pero lo digo. Continuamos, amigos de Tepantlato, con este segundo segmento. Estábamos con la maestra Paola Morales Torres. ¿Vale? Le va a hacer cuenta otra vez. Ok. 5, 4, 3, 2. ¿Qué tal, amigos de Tepantlato TV? Estábamos platicando con la maestra Paola Morales Torres. Nos estaba explicando cómo es que se produce la violencia procesal contra las mujeres en las controversias de arrendamiento inmobiliario. Estábamos con un ejemplo, maestra, que dejamos trunco por razones de tiempo en el segmento anterior. Si puede continuar con su exposición, maestra. Sí, claro. Estamos hablando en el contexto en donde hay una pareja en donde el hombre lleva a la mujer a vivir a un inmueble donde él, por tener la posibilidad económica de decidir, la posibilidad social, familiar, económica de decidir dónde vivir, lleva a la mujer a vivir a un inmueble que no es propiedad de él, pero sí de alguien cercano a él, que puede ser padre, madre, familiar, compadre. Le arrendan el inmueble, viene una ruptura de pareja, y la mujer, por cuestiones de convenios, por dependencia económica, permanece en el lugar en el que el hombre ha decidido que se queden. ¿Por qué? Porque
porque es el que le puede pagar, porque no puede pagar una mudanza, por cuestiones diversas. Entonces llega el momento en el que él, como el ex esposo o la expareja, el deudor alimentario decide ya no ser parte, ya no cubrir las rentas, y entonces quienes quedan expuestos ahí son la mujer, como titular, como administradora, como cuidadora, junto con sus menores hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que el titular, quien tiene el derecho, el arrendador, solicita la devolución del inmueble, ¿sí? Demanda. Aparentemente podría ser una controversia en donde alguien dejó de pagar y simplemente está buscando la devolución del inmueble y el pago de las rentas adeudadas. Sin embargo, lo que he estado viendo en mi experiencia es este tipo de triangulación, en donde se da este vínculo cercano entre el deudor alimentario con el arrendador o la arrendadora, pero para vulnerar el derecho a la vivienda de la mujer y de sus menores hijos, ¿no? Generalmente son menores o son dependientes adultos, pero que siguen siendo dependientes. Este instrumento es una forma de triangulación en donde el deudor alimentario parecería que no tiene nada que ver, pero en realidad tiene todo que ver, porque quien se está beneficiando de esta situación es él, y a quien se está vulnerando su derecho a la vivienda y a los alimentos es a la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué a la mujer y no a los niños? También los niños y los adolescentes, así como los adultos dependientes, están en una situación de dependencia en donde la mujer, por ser quien está encabezando ese núcleo familiar, pues tiene que enfrentar este tipo de situación de buscar una vivienda, erogar una mudanza, buscar los depósitos correspondientes sin recibir nada a cambio. Y si a eso sumamos estas cuestiones de violencia estructural en donde ejercen la doble y la triple jornada, en donde tienen poca posibilidad de desarrollarse profesionalmente en un horario en el que le permita tener un ingreso con el que pueda sufragar este tipo de gastos, las ponen en una situación de dependencia o de violencia estructural. Estas cuestiones de violencia estructural ya están abordadas por la Corte, y a mí me parece importante que resaltemos este tema. Las sentencias no se limitan solamente a las partes. Este sentido social de la justicia que se empezó a ver a partir de la reforma constitucional de 2011 es que veamos más allá de lo que pareciera ser, ¿no? Y que atendamos a las manifestaciones en donde se advierta vulnerabilidad. Las mujeres que están en este tipo de juicios generalmente en su contestación a los hechos manifiestan: no, pues es que a mí me trajo mi ex esposo, mi expareja, yo no estoy aquí porque yo quisiera, a mí me trajeron a vivir aquí, me lo está dando como una cuestión, como una obligación alimentaria, yo no me puedo mover de aquí porque no tengo con qué moverme, ya que quien me está pagando la renta es esta persona. Entonces, cuando tenemos este relato de hechos, desde la justicia, desde la administración de justicia, estamos obligados a rascarle y ver un poquito más allá, ¿no? Rascarle los hechos, tenemos la facultad de requerir más pruebas, incluso de solicitar copias certificadas de los juicios de alimentos en donde se adviertan las obligaciones, porque no tienen estos medios para tener una adecuada defensa, se advierte luego que ni siquiera las exhiben como pruebas, ni siquiera las ofrecen, ¿no? Entonces, yendo un poquito más allá, rascándole un poquito más allá, podemos darnos cuenta que se trata de violencia procesal, en donde la perjudicada es ella, y donde tenemos la posibilidad, desde las facultades que la ley orgánica y los códigos, en este caso el Código Nacional actualmente y el que todavía se aplica de la Ciudad de México, tenemos herramientas para poder intervenir, ¿no? Y salvaguardar, evitar esta vulneración. Sí, para entender un poquito mejor este problema que es realmente revelador, o sea, y si esto está multiplicado en nuestra sociedad, es realmente aterrador, porque
podemos imaginar la angustia que viven las mujeres con sus hijos, que de un momento a otro pierden un lugar donde puedan vivir, un techo donde puedan estar, y entonces eso es un caso de desesperación pues alarmante. Me imagino la angustia en que deben de vivir esas madres de familias que llegan a estar en una situación así, maestra, es muy triste, sí. Eso muy alarmante además. Sí, es este aspecto de las sentencias con sentido social, ¿no? O sea, no podemos limitarnos no solamente a las partes, tenemos el deber de ir más allá y de advertir en los hechos qué es lo que está pasando, ¿no? Atender este principio de lealtad procesal, de descubrir la verdad. Sí, o sea, pareciera que la verdad es que se limita a una controversia entre arrendador y arrendatario, o en este caso la causaliente, pero esto va más allá, ¿no? Va a una violencia que es, no solamente busco el hacer efectivo un derecho, ¿no? Sino ya no darte tus alimentos. ¿Por qué? Pues porque ya no quiero, porque es una forma de mantenerme vinculado con un núcleo familiar con el que ya no pertenezco, con el que ya no me siento identificado, y atiende mucho este mandato patriarcal de que cuando se da dinero se tiene todo el derecho de intervenir más allá de lo que legalmente tendría que ser, ¿no? Entonces, como ya no puedo mandar dentro de ese núcleo familiar, entonces ya no te voy a proveer. Entonces, como ya no te voy a proveer, voy a buscar los mecanismos, incluso en este caso legales, para, si no puedo dejar de darte dinero, por lo menos disminuírtelo. Sí, porque me imagino que cuando inicia la relación de una pareja, sí, pues tiene el varón el interés de enamorar a la mujer, de ser muy galante, muy generoso, y entonces la lleva a vivir en un lugar donde hay comodidad para todos, o sea, un lugar original que incluso pienso puede ser propiedad del mismo varón, ¿no? Sí, puede serlo. Y entonces, digamos, puede ser propiedad del mismo varón, y entonces viene pues ya el cansancio, la situación de que el rompimiento, de que no se entiende que la vida en pareja es una vida de trabajo, no es nada más una vida de satisfacciones, de placeres, o sea, eso que aparece en las telenovelas, pues no es real, es realmente un trabajo muy fuerte, y las pruebas del verdadero amor, es a la hora de cumplir con las obligaciones, sí, ¿no? Entonces, oye, yo realmente te quiero, o sea, la prueba para uno mismo, sí. Dice, realmente te quiero, estoy dispuesto a enfrentar y a cumplir con todas mis obligaciones, y si la respuesta es no, es que ese amor pues no era tan verdadero como se pensaba en un principio. Entonces aquí el mecanismo es que originalmente viven en un techo, sí, que es suministrado por el varón, sí, pero llega el rompimiento y entonces pues ya quiere deshacerse de la mujer, ¿no? Y entonces ante el juez de lo familiar dice, bueno, vamos a separarnos, vamos a formalizar un divorcio y vamos a separarnos, sí. Y entonces, para cumplir con mis obligaciones de alimentos, entonces manifiesto que en mi domicilio voy a conservar este domicilio, sí, y que la mujer con los hijos va a salir a otro domicilio, y para cumplir con mis obligaciones de dar alimentos me voy a comprometer a pagar el arrendamiento. Así es, ¿no? Pero la arrendataria es la mujer, supongo. Es que he advertido dos modalidades donde ellos son quienes celebran los contratos de arrendamiento, o donde las ponen a ellas como las arrendatarias, o incluso como las fiadoras. Ellos son titulares y las fiadoras son ellas. Ajá.
y entonces a la hora de que deciden no pagar, quien responde con su patrimonio son las mujeres. Esa es una vertiente. La otra es esta, donde ellos simplemente dejan de pagar y atendiendo la normatividad en materia de arrendamiento, en donde si se designa ese lugar como el domicilio donde están los hijos, ellas pueden ser causavientes y son se actualiza una subrogación y entonces asumen las obligaciones de arrendataria. O sea, hay diversas modalidades. Yo creo que esta es una actualización de algo que tendrá 10 años para atrás, se daba con la propiedad de los varones, en donde nos llegaban varios asuntos, me llegaron a mí, entonces se buscaba la reivindicación, les demandaban a las mujeres la reivindicación o la terminación de un comodato verbal. Ya hay pronunciamientos incluso de la Corte donde dicen no, porque el origen de esa posesión no son estos contratos, sino una cuestión alimentaria. Estos juicios no proceden, y yo creo que ahorita venimos con la versión 2.0, en donde, ya no va a ser de mis propiedades, vamos a hacerlos en propiedades de alguien a quien yo conozco y donde sea más fácil, donde yo me pueda deslindar, ¿no? En cuestiones de género y de antropología se advierte mucho esta figura del backlash que le llaman, en donde se hace una reforma, se reconocen cierto tipo de derechos progresivos, protectores, y después vienen contramedidas o acciones o omisiones en las que se busca contrarrestar esos beneficios. Yo creo que ahorita este tipo de controversias de arrendamiento es parte de esto que le llaman el backlash, en donde se está buscando ya no ser o dejar de pagar los alimentos en la forma en que se comían originalmente, ¿no? Claro, entonces entiendo que inicialmente se celebraban contratos de comodato en los inmuebles que eran dueños cuyos dueños eran los deudores. Así es. Ni siquiera lo celebraban, ellos manifestaban que eran comodatos verbales. Eso es. Y no eran comodatos, eran partes de convenios de alimentos, ¿no? Aprobados judicialmente. Y entonces, no, como dicen los jueces, no se fueron con la finta y dijeron, no, el origen son alimentos y no es comodato y tienes que cumplir, ¿no? Así es. Entonces, como eso ya no funcionó, entonces pensaron yo pienso que es una modalidad diferente, pero con la misma finalidad, ¿no? Disminuir las cargas alimentarias. Así es. Nada más que, digamos, aquí, digamos, maestra, yo tengo una duda, bueno, y seguramente alguno de los abogados que nos están escuchando, pero que la violencia procesal no empezará en los juicios familiares. Ahí no estará el origen ahí, y regresamos con la respuesta después de este corte, por favor. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual, cordialmente, se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de licenciaturas, las cuales son: Licenciatura en Derecho, la cual tiene como objetivo formar profesionales con los conocimientos teóricos y metodológicos de la investigación científica que les permitan postular principios sobre la construcción teórica y epistemológica del derecho y de los demás objetos específicos que se estudian, para solucionar problemas inherentes al orden jurídico de los organismos sociales, así como a nivel individual. Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información, la cual tiene como objetivo formar profesionales capaces de plantear y controlar los servicios en los sistemas de información para satisfacer las necesidades organizacionales empresariales, de tal forma que nuestros egresados puedan incorporarse al mundo laboral y cuenten con habilidades sólidas en técnicas de análisis, diseño de sistemas de información y configuración de ambientes de servicios de cómputo.
Cabe mencionar que nuestras licenciaturas se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en calle Tepic 43, en la colonia Roma Sur, entre Medellín y Monterrey. También dentro de este campus se imparte la maestría en educación, la cual tiene como objetivo formar especialistas en el campo de la educación que tengan un alto sentido humanista y de liderazgo, posean preparación teórica y metodológica sólida para que aporten propuestas y soluciones viables e innovadoras. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Sí, estamos nuevamente con la maestra Paola Morales Torres, quien está desarrollando este interesantísimo tema y alarmante tema, con controversias de arrendamiento inmobiliario como forma de violencia procesal contra las mujeres. Está realmente destapando aquí una realidad encubierta, porque pues para muchos de nosotros podría pasar desapercibidos, porque por ejemplo un abogado que no tenga su experiencia, maestra, podría manejar esto como un simple contrato de arrendamiento, como una simple controversia de arrendamiento, y no exponer al tribunal que conoce el juicio que esto deriva de una obligación alimentaria. Entonces, este elemento que parece que está fuera de la controversia de arrendamiento es un elemento importante para que no se defrauden los derechos de las mujeres, maestra. Sí, aquí es importante resaltar que la realidad es que la formación en perspectiva de género, juzgar con perspectiva de género, los criterios de la Corte y de los tribunales colegiados en materia de perspectiva de género, juzgar con perspectiva de género, advertir desigualdades estructurales, es lo que nos permite ver más allá de lo que procesalmente pareciera ser la verdad legal. Uno de los mandatos que tenemos al analizar con perspectiva de género es atender a la narración de los hechos desde la perspectiva de la persona que lo está narrando. Cuando se han advertido este tipo de desigualdades, lo que se advierte es al contestar las demandas a las mujeres, y las mujeres al contestar ineludiblemente mencionan, no, esta vivienda me la da mi ex esposo, mi aún esposo, mi expareja, y aquí me metió. Entonces en ese momento tenemos que advertir que hay una desigualdad porque hay una dependencia. Ella no decidió, quien decidió fue alguien más. Y ya con los elementos que tenemos, con los criterios de la Corte, podemos rascarle y requerir que nos aporten mayores elementos de prueba, ¿no? Pero sin esta formación, esta actualización en materia de perspectiva de género, difícilmente podríamos advertir este tipo de situaciones, ¿no? También es importante que desde la litigación existe este interés por formarse y por actualizarse para advertir desigualdades estructurales, y no solamente en materia de mujeres, que son el tema que estamos hablando ahorita, pero también en un solo tema, en un solo expediente podemos ver que no solamente es una mujer, puede ser una mujer que también es de la tercera edad, y puede ser que también tenga alguna discapacidad, y entonces ya estamos viendo tres formas de vulnerabilidad que impactan directamente en la actuación del juez, ¿no? Entonces, y hacen que se recaben pruebas de manera oficiosa, que se requiera el auxilio de especialistas, etcétera. Gracias, maestra. Pues quiero preguntarle cuáles serían las medidas de corrección que tuviera a su alcance el juez, porque estamos en una situación de un juicio de arrendamiento donde el arrendador pues puede tener derecho a la posesión, ¿no? Sí, la tiene. Pero estamos frente a un estado de vulnerabilidad de la contraparte. Así es. ¿Y qué medidas de corrección? Porque, digamos, aquí juegan muchas cosas. Es que, como decíamos en la pregunta que quedó pendiente,
también hay herramientas del lado del juez de lo familiar. Ah, sí, claro, por supuesto. Desde la celebración del convenio, me imagino que es desde ahí de donde me está diciendo, ¿verdad? Así es. Pero hay un tema ahí. No se puede negar que cuando se llega a una ruptura hay emociones. Exacto. Y lo que se busca es, ya no quiero volver a ver a este fulano en toda mi vida, yo lo que quiero es que ella se vaya, yo lo que necesito es que me firme ya, o ya que me empieza a pasar la pensión, ya está el divorcio, pero ya me urge, lo voy a firmar lo que sea, pero que ya me pase, porque estoy en una situación de necesidad, ¿no? Y entonces se firman este tipo de cuestiones. Sí. Sí, es difícil ahorita con la carga laboral que están teniendo los juzgados en materias familiares aquí en la Ciudad de México, que es una carga inhumana, que puedan meterse, dedicar el tiempo y la profundidad necesaria a cada uno de los casos, como para que abiertas este tipo de situaciones, sobre todo si voluntariamente las mujeres están acordando este tipo de convenios, no están firmando este tipo de convenios. Eso es por un lado. Ahora, nosotros en materia civil, cuando advertimos este tipo de situaciones, lo que ha funcionado en la ponencia del magistrado Mesa es que requerimos a la parte información sobre el expediente familiar y se gira oficio y se piden copias certificadas de las sentencias correspondientes de oficio. Y aunque ninguna de las partes lo mencione ni lo solicite, porque es una facultad de la autoridad jurisdiccional allegarse de los elementos necesarios para llegar a la verdad. Sí, es un principio de lealtad procesal el que nos faculta, no solo a las partes, sino a quienes pertenecemos a la Administración de Justicia, a llegar de las pruebas necesarias para esclarecer la verdad. En este caso, evitar perpetuar una situación de vulnerabilidad. Gracias, maestra. Pero ¿qué se puede hacer en esos casos, maestra? Eso, o sea, la realidad es que cuando se piden las copias certificadas de las sentencias en materia de alimentos, de los convenios a los que se celebraron, nos da luz sobre que existe una obligación alimentaria y la dimensión de esa obligación alimentaria. Y eso nos da a nosotros pauta para poder llegar a la verdad y advertir que sí, quien se está beneficiando no es ni el arrendador, ni en este caso la exesposa. Quien se está beneficiando es quien se está deslindando de la obligación alimentaria. Y eso es lo que nos enseñan a descubrir en la formación con perspectiva de género, ¿no? Realmente quien violenta es quien se beneficia. Podría ser que podríamos entender o creer que quien se está beneficiando es el arrendador, pero no es así, porque tiene derecho a su domicilio, tiene derecho a su posesión, tiene derecho a su bien, y es innegable que se le tiene que devolver. Sin embargo, lo que hemos resuelto acá en la ponencia del magistrado Mesa es: a ver, tú tienes esta obligación contenida en esta sentencia y tú como arrendador tienes derecho a tu casa, entonces se te condena a ti, mujer, a que desalojes, pero se te va a dar un plazo prudente de 6 meses para que busques un lugar y para que hagas tu mudanza, pero esos 6 meses se van a contar a partir de que tú, obligado alimentario, acredites que ya tienes un domicilio donde se va a mudar esa persona. O sea, tú sigues teniendo la obligación, y aquí se está reconociendo la obligación que un juez familiar ya dictaminó, no se está dictaminando en materia civil, pero estamos jalando la resolución en materia civil a la familiar. Y en eso no perjudicamos ni al arrendador ni a la mujer. Pero al obligado lo estamos compeliendo a que cumpla con lo que ya dictaminó un juez en materia familiar, que es cumplir con sus obligaciones alimentarias. Entonces, a ti te obligamos a que le proveas a esta mujer de una casa distinta, con las mismas condiciones con las que venía viviendo, o las que prevé la ONU, que debe contener una casa, que es metros cuadrados, acceso a servicios públicos, agua potable, mobiliario urbano, movilidad, acceso a transporte público, todo lo que haya tenido, las mismas condiciones, tú se las tienes que proveer, no aquí, en otro lugar. Y te damos un plazo, y después de ese plazo tú estás obligado a pagar las rentas y los daños y perjuicios que les causes a estos dos, tanto a la mujer como a la parte arrendadora. Entonces se beneficia a quien tiene derecho a su inmueble, se le está devolviendo el inmueble,
pero a este también no se le deslinda de su obligación, esta subsiste y le decimos también en la sentencia, mientras el juez familiar no dictamine lo que debe suceder, tú seguirás siendo el obligado y vas a responder con ella. Entonces estamos jalando la sentencia familiar y la estamos aplicando también al ámbito civil y son actuaciones procesales. Pues me parecen medidas realmente acertadas, porque realmente es un alivio para un estado de desesperación, claro, en donde pues se quedan sin techo para ella y para sus hijos. Imagínense si no tuvieran otro lugar donde vivir, pues, o sea, no quiero pensar que estén en la calle, o sea, no puede ser eso. Sí, o obligar a estas personas a vivir hacinados en casa de un familiar o de alguna amistad o en condiciones muchísimo más reducidas y menos dignas de las que tendrían derecho a estar, ¿no? Bueno, pues aquí me surgen dos preguntas, maestra. Sí. Primero, ¿qué pasa si el deudor alimentario se quiere desaparecer, no quiere cumplir, le dan algún apercibimiento? O sea, ¿qué hay en esos casos? Sí, o sea, todo lo que todos los instrumentos que las normas nos están proporcionando, incluso darle vista al Ministerio Público, ¿no? Porque ya hay delitos en materia de obligaciones alimentarias. Entonces, el darle vista al Ministerio Público, la verdad es que no hemos tenido afortunadamente la necesidad, o no me ha llegado a mí ningún caso en donde se haya tenido que girar oficio del Ministerio Público. Me llegó uno muy interesante, que en ejecución de sentencia, el deudor alimentario hizo los trámites correspondientes al juicio de alimentos y cesó su obligación alimentaria porque el hijo ya no solamente era mayor de edad, sino ya era económicamente autónomo, era solvente. Sí. Y entonces, pero eso es lo que tenía que hacer. O sea, seguir su procedimiento, su trámite ante el juzgado de la familia, presentó su sentencia acá y dijo: yo ya no tengo ningún deber, aquí está la sentencia dictada por el juez familiar y la presento aquí en la controversia civil. Y entonces, con justa razón, ya con todos los elementos ya llegamos a la verdad y se puede resolver en justicia, ¿no? Bueno, pues esto parece una insaculación, maestra, porque quien sale insaculado y cae en sus manos, bueno, va a caer blandito. Pero si no, maestra, ¿qué suerte le puede esperar en otra sala, maestra? En otro contexto, la realidad es que tenemos una formación, o sea, se puede decir muchísimas cosas del Tribunal de la Ciudad de México, del Poder Judicial, pero el Instituto de Estudios Judiciales nos da una formación bastante completa, ¿no? En materia de actualización judicial. Y también los instrumentos que tenemos en materia de criterios jurisprudenciales, tanto aislados como los obligatorios, ¿no? Entonces, aplicando las herramientas que ya tenemos, y yo creo que también se aplican en otras ponencias y salas. Muchas gracias, maestra. Y digamos que, por ejemplo, yo quiero preguntarle si en su experiencia han tocado la garantía de los alimentos, porque tengo entendido que ante el juez de lo familiar pues tienen que entregar una garantía de cumplimiento de la obligación alimentaria, pero esa garantía, digamos que ustedes obligan, bueno, porque hay dos formas, ¿no? Que digamos si fuera imposible que obligarlo o que se encontrara otra vivienda, bueno, que es un caso extremo, se podría ejecutar la garantía. Bueno, es que eso ya es jurisdicción del juez familiar, ya es su competencia, y lo que son, en los proyectos en los que he estado involucrada, se respeta muchísimo la jurisdicción del juez familiar. No nos metemos con ninguna situación, lo único que hacemos es hacer efectivas sus decisiones. Okay. Sí, pero lo que es hacer efectiva la garantía y todas estas cuestiones de la extinción de la obligación alimentaria quedan excluidas totalmente de la sentencia civil.
Pues a mí me parece ese tema de la garantía muy interesante porque digamos que la garantía se podría pactar para el efecto de que se haga efectiva ante cualquier incumplimiento y digamos aunque después cumpla con su obligación, el hecho de que ha incurrido en incumplimiento podría de todos modos hacerse efectiva la garantía. Entonces pues yo creo que con todas estas herramientas pues no habrá deudores alimentarios que se animen a tomar una conducta fraudulenta. Pues estimada maestra, pues llegamos a la conclusión de este segmento y pues estamos terminando este segmento y seguimos con nuestra conversación. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual, cordialmente, se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de maestrías, las cuales son Maestría en Juicios Orales, la cual tiene como objetivo formar expertos en el campo del juicio oral, capaces de manejar las herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas de litigación inherentes a sus procedimientos. Maestría en Derecho Civil, la cual tiene como objetivo que los egresados apliquen las normas que regulan los atributos jurídicos de las personas e integrar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos de los particulares contemplados por la ley civil, así como desempeñarse en las áreas de jurisprudencia y legislación para dar solución a las diversas problemáticas del ámbito civil, ejerciendo la adecuada procuración y administración jurídica en beneficio de la sociedad. Maestría en Ciencias Penales, la cual tiene como objetivo formar maestros expertos sumamente competentes para analizar las ciencias jurídico-penales y solucionar problemas relacionados tanto con la comisión de delitos como con la tipificación de las sanciones aplicables, de acuerdo con las normas que en materia penal existen. Maestría en Derecho de Amparo, la cual tiene como objetivo formar maestros juristas capaces de analizar, aplicar y transmitir el derecho de amparo con un sentido ético y humanista a través de los principios constitucionales y legales del juicio de amparo. Maestría en Derecho Familiar, la cual tiene como objetivo formar maestros de excelencia que observan los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la preferencia de normas internacionales en los procedimientos de la materia familiar. Cabe mencionar que nuestras maestrías se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 6026 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Regresamos a su programa Tepantlato TV. Estamos con nuestra maestra Paola Morales Torres tratando este interesantísimo tema: controversia de arrendamiento inmobiliario como forma de violencia procesal contra las mujeres. Estimada maestra, pues ¿podría explicar, adentrarnos un poquito en el tema de qué podemos entender por violencia procesal? Sí, por supuesto. Como había adelantado previamente, la definición que da el diccionario panhispánico del español jurídico es la que me parece más acertada, ¿no? Sería la acción u omisión en perjuicio de la parte contraria en un litigio en el uso de supuestas o reales prerrogativas procesales. Es importante entender primero que hay un principio de lealtad procesal en todos los juicios
Y el principio de lealtad procesal tiene la finalidad de que las partes aporten evidencias para llegar a la verdad. La verdad no solamente procesal, sino la verdad real, lo que nos permita ir más allá de lo que está en el expediente. Entonces la violencia procesal es contraria o es lo opuesto a la lealtad procesal. Entonces todos los actos u omisiones que no nos permitan o nos obstaculicen llegar a la verdad es lo que podemos entender como violencia procesal. En el caso de las controversias de arrendamiento, se está ocultando que existe una obligación, ¿sí? Entonces, ese ocultamiento es contrario a la lealtad procesal. No nos permite advertir que hay, más allá de este contrato de arrendamiento, hay una obligación que subyace o que pertenece a ese supuesto o real contrato de arrendamiento, ¿no? Es parte de una obligación alimentaria y eso es lo que no nos permite ver el usar las controversias de arrendamiento inmobiliario. No nos permite ver que más allá del arrendamiento hay una obligación alimentaria y que se está afectando a quien es acreedor de este derecho. Sí, qué bueno que hace la aclaración, porque la primera ocasión en que leí el título, este tema, pareciera que la violencia procesal es porque existen defectos en la normatividad procesal y que esos defectos provocan la violencia, pero no es así como bien comenta, sino que tiene que ver con la lealtad de alguno de los involucrados, así es, directa o indirectamente. Así es, si es el ocultamiento o simplemente la omisión de hechos o de datos que nos permitirían ir más allá de lo que aparentemente se está ventilando en el juicio, ¿no? Entonces, es la lealtad procesal, la buena fe procesal, son pilares de todas las contiendas porque precisamente no nos permiten llegar a la verdad. Y sin la verdad, pues difícilmente se puede llegar a una impartición real de justicia. Y sobre todo a una justicia con sentido social, que es lo que se pretende, ¿no? Las sentencias no solamente afectan a las partes, tienen un impacto en la esfera de cada uno de quienes participan en las contiendas, sobre todo cuando se trata de personas físicas. Sí, esto es muy interesante y precisamente es lo que estaba viendo, que esta clase de sentencias que usted nos ha hecho la amabilidad, amablemente nos ha comentado, pues pueden alcanzar a personas que no forman parte del procedimiento, sí. O sea, que no son actor ni demandado, sí. No son parte y sin embargo pues la justicia los puede alcanzar, ¿no, maestra? Sí, no, y los afecta de manera indirecta. En este caso se puede solicitar el desalojo de la mujer con sus hijos, pero ¿dónde va a ir a dar? O sea, más allá de quienes estaban habitando ahí, van a afectar a las personas, a la red de apoyo que está alrededor de esta persona, de esta mujer, a sus padres, madres, a sus amistades, y lo hace de manera negativa, porque entonces se está reproduciendo un modelo estructural en donde quien tiene la obligación de cumplir una obligación, en donde no tiene un beneficio a cambio, entonces se puede deslindar. Ya había comentado previamente este mandato patriarcal de que el que paga tiene el derecho de interferir o de mandar, ¿no? De solicitar cuentas a la mujer, ¿no? ¿Cuántos casos no hemos visto incluso que ya llegaron a la corte y hay una jurisprudencia que se resolvió, me parece que el año pasado o el antepasado, que no hay obligación de rendir cuentas en cuestiones de alimentos, ¿no? Porque los alimentos, su finalidad es ser consumados, ¿no? Acabarse, agotarse. Pero esta necesidad, este mandato patriarcal de que si pago entonces me tienen que rendir cuentas, pues no, esto va más allá y esto va a un tema de solidaridad y de crianza comunitaria, que era lo que al principio estaba comentando, ¿no? Sí, esto me lleva a una reflexión que no sé si la comparte usted, que las personas que son capaces de hacernos sentir las emociones
más placenteras, más hermosas, también tiene la capacidad de hacernos sentir lo contrario, ¿no? O sea, los hijos tienen la capacidad de hacernos sentir felices, o sea, una felicidad, pero también tienen la capacidad de hacernos sentir los más desdichados, o sea, las personas que son más importantes para nosotros tienen esa capacidad, y pues cuando se cambia las emociones, pues es cuando vienen las rupturas. Sí. Maestra, tengo aquí una pregunta que me parece interesante, muy interesante. ¿Cuál es el perfil típico de las mujeres que enfrentan este tipo de violencia procesal? Mire, no puedo hablar con datos duros porque no los tengo, solo puedo hablar desde mi experiencia, y la realidad es que me ha tocado ver desde personas que viven en colonias populares hasta mujeres que viven en colonias muy acomodadas, ¿no? de alto nivel adquisitivo. Entonces, uno de los principios que hay en el feminismo es que hay clase económica, hay clase social, pero también hay clase sexual. Entonces, no importando el nivel económico de las mujeres ni el nivel educativo de las mujeres, por nuestra clase sexual y la educación que recibimos por el hecho de ser mujeres, somos educadas para depender y para complacer. Y son mandatos que permean en toda nuestra sociedad mexicana, ¿no? La realidad es que ahorita estamos empezando con este despertar y advertir que no necesariamente es lo que es más sano, ¿no? Pero no hay un perfil específico. Puede ser una mujer de cualquier nivel educativo y socioeconómico. Sí, maestra. Y tengo aquí otra pregunta. ¿Qué vacíos legales o fallas en el sistema judicial permiten que estas prácticas prosperen? Bueno, legales, honestamente yo creo que no hay. Tenemos una normativa bastante completa. Más bien creo que es a nivel de educación legal. No tenemos formación, quienes, no sé, de mi generación, no existe esta formación de perspectiva de género. Quienes la hemos tenido es por cuestiones de nuestro desarrollo profesional, pero no todos los abogados la toman, no todos los abogados la creen necesarios. La comunidad jurídica incluso no está muy de acuerdo en muchos, está muy reticente, ¿no?, a actualizarse en materia de perspectiva de género, ¿no? Pero yo creo que las herramientas están dadas. Sí, por ejemplo, yo entiendo que, digamos, esta sentencia que usted nos narra, pues pienso que es una sentencia justa. Yo creo que casi nadie o nadie podría cuestionar la justicia de una sentencia así, en el sentido de que se dé un plazo a la arrendataria o la ocupante del inmueble para que entregue la propiedad al dueño, y también para que el deudor alimentario encuentre otra vivienda similar. O sea, pienso que es salomónica, pero sí tienen fundamento para poder traer a una persona que no es actor ni demandado y aplicar estas medidas. O faltaría una regulación, una normativa que dijera: están los magistrados, los jueces facultados para llamar en un juicio de arrendamiento al deudor alimentario, o sería un exceso de normativa, maestra? No, yo creo que ya tenemos las figuras del litisconsorcio, en donde en cuanto se adviertan elementos que lo permitan, el juez oficiosamente puede y debe integrar a estas personas a la contienda. Los terceros llamados a juicio también es otra de las figuras que ya se encuentran previstas dentro de la normativa aplicable. Entonces, yo no creo que sea necesario regular en ese sentido, ¿no? Yo pienso que tenemos suficientes herramientas procesales para actuar en consecuencia.
Lo que yo reitero, lo que yo considero es que no hay suficiente formación con perspectiva de género. Hay más abogadas que abogados con este tipo de formación, y es importante porque no solamente impacta a las mujeres, también impacta a los hombres, ¿no? Entonces, pienso que lo tenemos más claro, porque lo que usted nos está comentando a todo nuestro amable auditorio, que entonces los deudores alimentarios que no son arrendador ni arrendatario participan dentro del proceso como terceros llamados a juicio. Dependiendo, esto es como los expedientes clínicos, ¿no? Cada caso se analiza con sus particularidades, y entonces cada juez podrá resolver qué es lo que procede en cada situación, ¿no? Dependiendo de la narrativa de los hechos, dependiendo del tipo de prestaciones, dependiendo también del contrato que estén exhibiendo, el documento base de la acción. O sea, son muchas cuestiones las que se tienen que tomar en cuenta para que un juez o un magistrado en algún momento pudiera pronunciarse en un sentido o en otro. Pero yo creo que las herramientas ya se encuentran previstas en nuestra normativa. Muy bien, maestra. Y tengo aquí otra pregunta. ¿Existen organizaciones o grupos de apoyo que brinden asistencia a las mujeres afectadas por estos desalojos? Bueno, lo que yo conozco son colectivos de abogadas con perspectiva de género y con formación feminista, con ambas, porque son dos temas distintos. Conozco la red de abogadas feministas, la perspectiva feminista jurídica es otra agrupación que se dedica exclusivamente a defender mujeres. Esas son las dos agrupaciones que yo conozco, son abogadas, tienen formación feminista y con perspectiva de género, que son los dos temas que podrían aplicarse aquí. Gracias. Bueno, creo que ya nos contestó esa pregunta, que sobre qué cambios legislativos o políticas públicas considera urgentes para prevenir y sancionar estas prácticas. No sé si ya está contestada con lo que nos comentó, o si tiene algún cambio legislativo que podría proponer. Pues yo creo que desde las barras y de los colegios de abogados, ¿no? Meter dentro de los puntajes esta formación, o sea, proporcionar mayor puntaje en los cursos de actualización o de formación de perspectiva de género, ¿no? O sea, si tú incentivas a los abogados a que les das mayor puntaje si toman este tipo de cursos, pues entonces los estás motivando a que tomen ese lugar de alguna cuestión relacionada con elementos fiscales o algún otro tema que también son muy interesantes, ¿no? Pero esto tiene impacto social. Gracias. Bueno, tengo aquí otra pregunta. ¿Cómo podemos generar mayor conciencia social sobre la violencia procesal y sus efectos en las mujeres? Pues a mí se me ocurre, bueno, una de las que ya están ahorita es el hacer públicas las sentencias, ¿no? Pero si podemos, hay muchos divulgadores jurídicos, ¿no? Divulgadores y divulgadoras jurídicos, ¿no? A mí se me viene a la cabeza, ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre ahorita, pero hay divulgadores en redes sociales que se dedican justamente a hacer públicas las sentencias que consideran relevantes o de materias interesantes, ¿no? Yo creo que si los propios tribunales, al publicar sus sentencias en versiones públicas, les hacen llegar este tipo de sentencias a los divulgadores jurídicos, pues es mucho más probable que lleguen a mayor público, no solamente al ámbito jurídico, que es muy cerrado. Sí, no sé si producción está dando tiempo o tenemos todavía unos minutos. Bueno, pues nos dice que nuestro tiempo se ha terminado. Muchas gracias a la maestra Paola Morales Torres. Aquí su servidor José Manuel Lima Castillo tuvo el honor de compartir este tiempo en micrófonos con la maestra. Le deseamos el mayor de los éxitos, maestra. Espero que nuestro auditorio pues esté muy consciente de esta problemática del arrendamiento, y estamos pendientes de trayectoria como mujeres como usted. Un gran honor de tenerla con nosotros. Muchas gracias. Felicidades, maestra. Gracias por la invitación. Hasta muy pronto.